Muy bien, para continuar con nuestra agenda académica en esta Convención Internacional de Seguros 2021 de FASECOLDA, quiero dar un saludo muy especial al señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también al vicepresidente de la Junta Directiva de FASECOLDA, David Colmenares, y también al presidente de FASECOLDA, el doctor Miguel Gómez. Entonces, enseguida con ellos, doctor David Colmenares, bienvenido y adelante con este panel. Bueno, no, sentado mejor, pero sin gafas, porque llega el momento en que uno se tiene que quitar las gafas para leer, ¿no? Bueno, señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Manuel Restrepo, señores representantes del Gobierno Nacional, honorables congresistas, señores conferencistas, señor presidente ejecutivo de FASECOLDA e hincha de Millonarios, doctor Miguel Gómez, señores presidentes y directivos de las empresas afiliadas a FASECOLDA, compañeros aseguradores, reaseguradores, intermediarios, invitados y asistentes. El entorno económico mundial cambió radicalmente con la pandemia. Nos acercamos a los 2 años desde su inicio y hemos sido testigos de cifras escalofriantes en materias de contagios y muertes ocasionadas por el virus. Hemos sido testigos de la crisis económica más profunda desde la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión, y hemos sido testigos de cómo la ciencia logró en el tiempo más corto de la historia médica desarrollar vacunas para inmunizar a la población contra el COVID-19. Aún así, el mundo se sigue desenvolviendo en un entorno de creciente incertidumbre que se alimenta de múltiples factores. El primero se relaciona con la vacunación. El proceso ha sido más lento de lo esperado por diversos problemas logísticos, entre los que se destaca la limitada capacidad de producción y las exigentes condiciones de distribución. Pero además, ha sido muy polémica la concentración de las vacunas en las economías desarrolladas, en detrimento de las economías en desarrollo. Esto ha incidido para que la reactivación registre diferentes velocidades y amplíe aún más las brechas entre las economías adelantadas y rezagadas. El segundo es la evolución de la pandemia. Aun cuando el rápido desarrollo de las vacunas creó la esperanza de alcanzar la inmunidad de rebaño en un tiempo relativamente corto, los problemas mencionados dieron espacio al surgimiento de mutaciones del virus caracterizadas por mayores tasas de contagio. Como consecuencia, la inmunidad de rebaño se volvió un blanco móvil más difícil de alcanzar. Así adquirió mayor relevancia la idea de que el mundo no estará a salvo del COVID-19 mientras no se esté inmunizada la población tanto de países ricos como de países pobres. El tercero es la secuela de problemas que apareció en la economía como resultado de las medidas adoptadas por los gobiernos para minimizar los contagios. Hoy en día se enfrenta un rápido aumento de la inflación, un proceso de desglobalización, la interrupción de cadenas de suministro, el aumento de precios internacionales de los productos básicos y un inusitado incremento de los precios de los fletes marítimos, entre otros. El cuarto es la pérdida de dinamismo de varias de las economías más importantes. Los analistas han llamado la atención sobre la reciente desaceleración del crecimiento de China, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea, Australia, Canadá y Japón. En la reunión del pasado 22 de septiembre, la Fed bajó su proyección del crecimiento del PIB de Estados Unidos en 2021 del 7 al 5.9%. Los factores mencionados en el tercer y cuarto punto pueden ser positivos o negativos para economías como la de nuestro país. Es claro que mayores precios internacionales del petróleo y los alimentos repercuten en mayores ingresos por exportaciones y en impactos positivos en el déficit fiscal. También es claro que la desaceleración de las economías desarrolladas puede repercutir negativamente en el comercio internacional y en las economías emergentes. De igual forma, el proceso de desglobalización que se plasma en lo que se denomina como el nearshoring abre oportunidades de atraer inversión extranjera, campo en el cual Colombia se está moviendo con la debida oportunidad. Son grandes los riesgos que el escenario mundial plantea en términos de menor crecimiento en las economías desarrolladas y de China, tasas de interés más altas, reducción de la liquidez de los mercados financieros, aumento de la volatilidad, salidas de capitales de las economías emergentes hacia las desarrolladas y endurecimiento de las condiciones de acceso a recursos nuevos para financiación de empresas y gobiernos. En el caso de Colombia, vemos con beneplácito que la reactivación viene tomando fuerza y que, contrario a lo que ocurre con las economías desarrolladas, los analistas nacionales y extranjeros están revisando al alza las proyecciones del crecimiento del PIB. En algunos casos ya superan el 8%. Por contraste,
El ministro de Hacienda ha declarado que el gobierno mantiene su proyección del 6%. Esta es una posición guiada por la prudencia, dada la complejidad del entorno que acabamos de describir. Pero no se puede desconocer que el plan de reactivación impulsado por el gobierno y concertado con el sector privado está dando sus frutos. Cada nueva publicación sobre el desenvolvimiento del comercio, la industria e incluso los servicios evidencian la recuperación de la dinámica, lo que permite proyectar que al cierre de este año el PIB habrá alcanzado el nivel que registraba antes de la pandemia. Además, la confianza de los empresarios ha alcanzado cotas sin precedentes en las encuestas de Fedesarrollo. Estas son buenas noticias para la industria aseguradora, que, como bien se sabe, juega un papel importante en las decisiones de producción e inversión de los empresarios y del gobierno. El acompañamiento mediante seguros y garantías hace posible el desarrollo de las obras de infraestructura y de construcción de viviendas que son la columna vertebral del plan de reactivación. Pero también son buenas porque hay ramos que se recuperan a medida que la economía se reactiva. Ese es el caso de los seguros a los créditos de vivienda, para poner un ejemplo. Cabe mencionar que en 2020 la industria aseguradora sufrió un fuerte impacto negativo en su actividad, como ocurrió con otros sectores de la producción nacional. Las primas emitidas cayeron en 0.6% en términos reales con relación al 2019 y la rentabilidad registrada estuvo en los niveles más bajos de los últimos años. Pero la solvencia de las compañías les permitió cubrir los diversos riesgos que se materializaron como consecuencia de la pandemia. Además, la industria pudo apoyar ampliamente a la sociedad mediante diversas acciones, entre las que cabe destacar la complementación en la provisión de equipos de protección al personal de la salud y el apoyo a los familiares de los trabajadores fallecidos por el COVID-19 en cumplimiento de sus labores, mediante el programa La Fuerza que nos cuida. En lo corrido del 2021 la industria se viene recuperando. Aún así, será un año complejo porque la siniestralidad está aumentando, especialmente en seguros de vida y en riesgos laborales. Las utilidades del primer semestre fueron inferiores en 52% a las del igual periodo del 2020. A las situaciones adversas durante la pandemia son una garantía de su disposición a seguir apoyando la recuperación de la economía, la mitigación de los riesgos y el compromiso social frente a las tragedias como la pandemia. Confiamos firmemente en la habilidad del gobierno para advertir oportunamente los cambios que pueden ocurrir en el entorno internacional y que tengan potencial de afectar la economía colombiana, así como en la pericia para tomar las decisiones de política económica más convenientes que haya lugar. Ello será esencial para sostener la reactivación y seguirle dando impulso a la agenda social con el fin de recuperar el terreno perdido en materia de pobreza, desigualdad y desempleo. En adición a los riesgos económicos para la industria aseguradora, es importante comprender los principales factores del cambio del entorno. En la medida en que mejor entendemos esas tendencias económicas, sociales, tecnológicas y ambientales, mejor podemos desarrollar nuestro objetivo de proteger la vida y la salud de las personas, así como los bienes y el capital de las familias y empresas, elementos esenciales para generar bienestar económico y crecimiento. En el último reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial, destaca las pandemias como entre los 5 riesgos más relevantes para la humanidad en el corto plazo y llama la atención en que los mayores peligros que trae a la sociedad, además de la pérdida de vidas, es la ampliación de las brechas en lo económico, el acceso a la salud y a las tecnologías, haciendo que se profundicen aún más las desigualdades y se fragmente la cohesión social. Esto ha sido evidente en nuestro país. La pérdida de vidas, el empobrecimiento de la población y el descontento social han marcado la agenda del gobierno de los últimos meses. Consideramos oportuno destacar que el sector asegurador ha estado presente. Como lo mencionó en su discurso el presidente de Fasecolda, producto de la pandemia, las compañías de seguros han cubierto siniestros por más de 2 billones de pesos en los reclamos de vida y de seguridad social y cerca de 250.000 millones de daños en bienes producto de la reciente ola de violencia. Otros de los grandes retos mundiales son los relacionados con los fenómenos meteorológicos extremos, producto del cambio climático, los fallos de ciberseguridad y las desigualdades digitales, todos relevantes para nuestra industria. El cambio climático es, sin lugar a duda, uno de los riesgos más importantes que enfrenta la humanidad y la industria aseguradora.
En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, se prenden las alarmas sobre los impactos que podría tener el calentamiento global con pérdidas que superarían con creces las hasta ahora vividas con la pandemia. Acá queremos resaltar que desde el sector se han estado acompañando todas las iniciativas gubernamentales para mitigar los efectos del cambio climático, tanto desde el rol de aseguramiento como del de inversionistas institucionales. Ahora, para hablar de nuestra agenda con el Ministerio de Hacienda. Fasecolda históricamente ha mantenido un diálogo fluido con el Ministerio y sus entidades adscritas. El trabajo conjunto de los equipos técnicos de ambas instituciones ha permitido en los últimos años promover la modernización normativa del sector e introducir en las diferentes iniciativas de esta cartera las particularidades de nuestra industria. Así que en nombre de la Junta Directiva de Fasecolda, agradecemos al ministro, a los directores y a los equipos y al equipo en general del Ministerio, la Unidad de Regulación Financiera y la Dirección General de Regulación Económica de Seguridad Social, los espacios que nos han concedido para entender las problemáticas del sector asegurador. Una de las importantes iniciativas que tendrá mayor incidencia en la industria es el proyecto de ley del mercado de capitales, que cursa su trámite en el Congreso de la República. En esta se faculta al Gobierno Nacional para delimitar la actividad aseguradora y de intermediación, definiendo quiénes pueden participar en el mercado de seguros. Fasecolda y sus afiliadas tienen todo el interés de jugar un rol activo en el proceso de reglamentación de esta normativa que es decisiva para la institucionalidad del sector asegurador y la profundización del seguro, buscando siempre que, en aras de una adecuada protección al consumidor, todos aquellos actores que participen de los principios técnicos del seguro en el desarrollo de su objeto social cumplan las mismas reglas que hoy en día se exige a las compañías de seguros. Con respecto a los cambios que introduce el proyecto de ley para los ramos de seguridad social, la industria ha presentado varias propuestas que procuran mejores al mercado de rentas vitalicias y al seguro provisional. La primera de ellas relacionada con la necesidad de dotar de herramientas para enfrentar y mitigar el fenómeno del fraude en los actores del sistema pensional. Otorgar facultades de las compañías a las compañías de seguros y demás instituciones que administren pensiones para revocar, suspender o modificar las pensiones obtenidas de manera fraudulenta, aportarían en este sentido. La segunda tiene que ver con las nuevas modalidades de pensión que contempla el proyecto, mantener la equidad normativa entre los diversos actores o productos que sean autorizados como parte del sistema pensional, dará tranquilidad a quienes durante años han decidido apostarle a este sistema. Por último, vale la pena destacar el esfuerzo del gobierno para mitigar el efecto de los riesgos jurídicos en seguros. La disposición que contempla el proyecto de ley dará estabilidad a las entidades para profundizar su participación en el mercado de rentas vitalicias. Siguiendo en la línea de la seguridad social, el gremio presentó ante la URF y al Ministerio una propuesta relacionada con la creación de un nuevo mecanismo de deslizamiento de salario mínimo para las rentas vitalicias anteriores al año 2015, que está siendo estudiada por el Ministerio. A este respecto, es importante señalar que si bien ya existe un mecanismo al no ser extensivo a todas las rentas otorgadas por el sector, el costo anual asumido por las aseguradoras en este conjunto de pensiones es creciente y se constituye en una barrera importante para el desarrollo del mercado. Esperamos encontrar con el Ministerio el mejor camino para ampliar esa cobertura. En cuanto al sector agropecuario, los productores agropecuarios grandes y pequeños pueden acceder a coberturas de seguros para los riesgos que enfrentan en su actividad. Este seguro recibe un beneficio directamente del Gobierno Nacional llamado incentivo al sector agropecuario, que corresponde a un apoyo para que el productor adquiera el seguro, cubriendo un porcentaje de costo de la prima. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario aprueba los recursos cada año, incentivo que se han beneficiado miles de productores y que han cubierto decenas de miles de hectáreas de diferentes cultivos. Creemos que se hace necesario revisar la forma en que el incentivo se establece anualmente. La industria desconoce los montos que se otorgan cada año con destino a él, lo que genera incertidumbre sobre los recursos necesarios para atender la demanda, sin mencionar la incertidumbre para que se genera a los productores que quieren asegurarse. Para el 2021,
Las aseguradoras estimaron una necesidad de recursos del ISA cercano a 100.000 millones. Sin embargo, el gobierno destinó un poco más de 40.000 millones que se agotaron en menos de 2 meses. Esto ha frenado la profundización de esta cobertura, pues solo el 5% de la área cultivada cuenta con algún tipo de protección. Estamos confiados en que, con su apoyo, señor ministro, es posible revisar el esquema actual para atender a un mayor número de productores y fortalecer el sector como herramienta para la mitigación de pérdidas en el campo colombiano. Sobre el SOAT. En los últimos años, el SOAT ha sido objeto de múltiples iniciativas legislativas que han puesto en peligro su sostenibilidad, pero gracias al trabajo articulado del gremio y la intervención oportuna del Ministerio y la Superintendencia, se ha logrado que la mayoría de estas sean desestimados. Recientemente el Congreso de la República aprobó la Ley 2128 del 2021, por medio del cual se promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país, en la que establece, entre otras, un descuento del 10% en las primas del seguro del SOAT, seguros de responsabilidad contractual y extracontractual de vehículos dedicados a gas combustible. El legislativo otorgó un lapso de 6 meses al Gobierno Nacional a través del Ministerio y la Superintendencia para su reglamentación. De igual manera, fue aprobado el proyecto de ley 458 del 2021, que tiene como propósito, entre otros, otorgar descuentos al SOAT por buena conducta en las vías y no utilización del seguro. Los textos aprobados tanto en Cámara como en Senado convergen en que la implementación de los descuentos se haga efectiva a partir del 1 de enero del 2022, por lo que es necesario avanzar rápidamente en los aspectos técnicos asociados a la reglamentación. Fasecolda pone a disposición del Ministerio el detallado acervo de información de este ramo, así como el equipo técnico necesario para apoyar el desarrollo de la reglamentación. Sobre el seguro de cumplimiento y responsabilidad civil. Como ya lo hemos afirmado, el seguro de cumplimiento se erige como un instrumento fundamental que contribuye a la reactivación económica. En efecto, nuestra condición natural de garantes de los proyectos de infraestructura, operaciones de comercio exterior y de desarrollo de políticas de vivienda requiere hoy por hoy de una normatividad que brinde la seguridad jurídica para un adecuado entendimiento de los principios técnicos que gobiernan nuestra actividad. En tal sentido, hemos presentado al Gobierno Nacional unas propuestas de temáticas para que, en el desarrollo de mesas de trabajo, sean implementadas tanto en el ámbito del seguro de cumplimiento, garantías aduaneras y en la delimitación de coberturas del seguro de responsabilidad civil. Sin duda alguna, el rol del asegurador no es otro diferente al de ser aliados para buscar el cumplimiento de los fines del Estado, tanto desde nuestra función preventiva de riesgos como el de indemnización ante la materialización de riesgos. El seguro de crédito es un instrumento financiero que sin duda ha sido subutilizado en nuestra economía y que con mayor ahínco en esta coyuntura el sector asegurador quiere poner a disposición del país para contribuir en la senda de recuperación económica. En efecto, un reconocimiento del seguro de crédito como garantía admisible en operaciones financieras y su inclusión como un producto susceptible de comercialización por los canales bancarios aportará a darle mayor dinámica a la reactivación del crédito empresarial. Finalmente, hablando de Solvencia II y NIF 17, para terminar, señor ministro, queremos destacar que el sector mantiene una agenda de trabajo permanente con la URF en la adopción de estándares internacionales, que ha tenido grandes avances. La convergencia a Solvencia II y la implementación de NIF 17 enmarcará la ruta del sector asegurador durante los próximos años y se requerirán grandes esfuerzos para contar con los recursos humanos, financieros y tecnológicos que permitan responder a estos nuevos requerimientos. Sabemos que el Ministerio es consciente de los impactos económicos de esta nueva regulación y que contemplará la transición acorde con la capacidad de la industria. La agenda con el Ministerio es amplia y estructural. Puede estar seguro, señor ministro, de que esta industria se encuentra comprometida en proponer y adoptar los cambios necesarios para hacer de este sector más resiliente, capaz de contribuir al país con un aseguramiento que promuevan el crecimiento económico y social de todos. Muchas gracias.
Muy bien, doctor Miguel Colmenares, gracias por su Bien. intervención. Y a continuación va a hacer su intervención el doctor José Manuel Restrepo, quien es el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Ministro, bienvenido. Bueno, quiero en primer lugar muy especialmente saludar al doctor Colmenares, vicepresidente de la Junta Directiva de Fasecolda. Saludo muy especial a Miguel Gómez Martínez, director ejecutivo de Fasecolda, a todos los presidentes y presidentas de las entidades aseguradoras aquí presentes, quienes están participando remotamente. También un saludo cordial a los presidentes de las compañías reaseguradoras con domicilio en el país, a quienes nos acompañan en este evento, también un saludo muy especial. Estaba tomando atenta nota, apreciado doctor Colmenares, de su presentación, que además es bastante completa. Y yo quiero, en primer lugar, señalarle a usted y señalarles a ustedes también, que creo que lo que ustedes han escuchado es una demostración, una vez más, no solamente de la prolífica agenda que hemos venido construyendo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con la URF y con la Superintendencia Financiera, con los distintos actores del sector, agenda sobre la cual tenemos que seguir trabajando naturalmente de aquí en adelante, y que después de los ajustes, primero normativos, tienen ajustes regulatorios, en donde también es muy importante trabajar mancomunadamente, porque ahí es donde está el detalle de buena parte de la implementación de estas políticas. Pero también yo quiero reivindicar el hecho de que aquí hay un propósito común. Y yo, a grandes rasgos, en grandes líneas, resumo el planteamiento que usted ha señalado bajo el concepto de una reactivación económica sostenible. Así lo titulé, casi que titulé su discurso de esa manera. Y es así. Si ustedes se dan cuenta, han sido protagónicos, por ejemplo, en la recuperación y en la activación del sector de la vivienda. Y hoy los resultados de ese sector, en parte se deben a ustedes. Han sido protagonistas también en el fortalecimiento del sector de infraestructura. Y ese sector es muy importante en una reactivación y generación de empleo. Son valiosos también los esfuerzos de innovación que se han venido dando a través del seguro de crédito en el crédito mismo, que es una forma a través de la cual se activa los sectores productivos, micro, pequeños, medianos, grandes empresas. Usted pone de presente, y por eso le puse el calificativo de reactivación económica sostenible, las preocupaciones también para enfrentar los riesgos medioambientales de cambio climático, que se relacionan directamente con un sector clave como es el sector agropecuario, pero no solamente se circunscribe a ello. Y usted pone de presente también cómo el sector asegurador ha sido protagónico para el beneficio de las familias, lo cual significa que también tiene una relación directa con las familias y con el mundo laboral, y eso supone sostenibilidad en lo social. Yo celebro que lo que estemos construyendo y lo que habremos de construir vaya en esta dirección, en ese propósito común. Todo lo que sea posible desde nuestra cartera en modernización, simplificación regulatoria, en garantizar la buena implementación de todas esas alternativas de seguro de cumplimiento, de seguro de crédito, de seguros en vida también, de seguros agropecuarios. Creo que van en este mismo sentido. Celebro además, como lo conversábamos con el doctor Miguel, que a pesar de que este ha sido un año muy complejo, y vale decir que ustedes han tenido que sacar la casta de la resiliencia como empresarios, de esa capacidad infinita que tenemos de superar momentos difíciles como empresarios en este país, a pesar de el incremento en los siniestros, que son obvios, derivado de un año de pandemia también, a lo que se le agregó
y lo hablábamos con algunos de ustedes posteriormente, el impacto de los bloqueos de vías, que como lo he dicho reiterativamente en este tipo de eventos, no son nada distinto a un tiro en el pie, de nosotros contra nosotros mismos, porque terminan afectándonos a todos por la vía de la destrucción de infraestructura pública y privada, por la vía también de la generación de escasez, que a su vez eleva los precios de los productos y por lo tanto afecta nuestra capacidad adquisitiva, y que termina afectando también una dinámica productiva y con ello de destrucción de empleo. Eso generó ese aumento de los siniestros, que obviamente condujo a la reducción en las utilidades del sector. Pero veo un positivo, porque la vida hay que verla no solamente en el vaso medio vacío, sino en el vaso medio lleno. El incremento, no de este año, sino recurrentemente de años atrás, en las primas. El incremento además en la demanda de los seguros per cápita, lo que demuestra que hay un interés por parte de los ciudadanos de hacer uso de este sector. Y un cambio cultural, que todavía tenemos un reto por delante en el marco de esa educación financiera, porque el ciudadano todavía tiene que ser mucho más consciente del valor y la importancia de este sector para él mismo. Y veo con complacencia que en buena medida los esfuerzos regulatorios de tiempo atrás también, y los que se han venido construyendo, han permitido que este siga siendo un sector con la debida solvencia, lo cual significa que hemos sido capaces de enfrentar con éxito el impacto de una pandemia que, si bien se recoge en un menor resultado en materia de utilidades, pues empieza y empezará a recoger el buen desempeño de la demanda, y creo que además recoge el buen manejo en materia de solvencia, que no es nada distinto a los esfuerzos que seguramente se han hecho en materia regulatoria. Arranco simplemente esto para decir que hoy estamos con un sector con quien queremos compartir cuáles son esos desafíos que tenemos de reactivación económica. Hoy el país necesariamente tiene que entender que su prioridad, y cuando digo el país, incluyo el sector productivo aquí presente, el sector público también aquí presente, tiene que entender que la primera prioridad en una reactivación tiene que ser el ciudadano de a pie, que se interesa por tener empleo, que se interesa por tener ingresos, mejores condiciones de vida para su familia. Esa es nuestra primera prioridad. Yo lo he dicho abiertamente, yo no soy un ministro de Hacienda para compartir simplemente un dato frío, estadístico de cómo va el PIB o la tasa de cambio o la tasa de interés o la inflación. Mi propósito central tiene que ser el atender esas necesidades de nuestros ciudadanos. Y ese es el desafío más importante que tenemos en la reactivación. Un desafío que quedó incorporado en el compromiso que el presidente Iván Duque anunciara el 20 de julio del 2020, hace más de un año, en donde allí en el Congreso, en la instalación del Congreso, hablaba del compromiso por Colombia, nuestra estrategia de reactivación, una estrategia con inversiones del orden de 155 billones de pesos para conducir a generar 2 millones de empleos. Y quiero ubicarlos, aterrizarlos en julio del 2020. En abril de 2020, unos meses atrás, Colombia perdía 5.9 millones de empleos, medidos, calculados. En el último mes, Colombia ha recuperado 4.8 millones de empleos. Vaso medio lleno, hay un avance del 82% en la recuperación del empleo. Vaso medio vacío, tenemos un desafío todavía de 1.1 millones y adicionalmente seguir reduciendo la tasa de desempleo. Y es hacia allá donde tenemos que estar encaminados. Para nadie es un secreto que la pandemia dejó heridas profundas y cicatrices en nuestra economía, y que esas heridas profundas el mundo empezó a verlas. Y yo recuerdo en 2020, y he hecho el recorrido de enero, abril, julio, ¿qué decían los analistas de las expectativas de crecimiento del país? En enero íbamos con crecimientos del 4%, y entonces los analistas hablaban del 3,2% en promedio. En abril ya se dieron cuenta que llegó el COVID, y los analistas hablaban del menos 1,1%. En julio ya llegaban al menos 5.2%. Y esto llegó incluso, apreciado doctor Colmenares y doctor Miguel,
a un momento en donde los analistas anunciaban que Colombia iba a caer al 8% o más en el 2020. Efectivamente, al final del año no fue así. Colombia cayó al 6,8%, bastante, sí, sin duda. El peor choque, como lo decía usted, en la historia económica de nuestro país. Pero a pesar de eso, otros países vecinos con quienes competimos cayeron mucho más. Argentina, Perú, México, en general América Latina, en promedio, caían a tasas superiores. Y cayeron a tasas superiores. La caída no se dio en la dimensión como se esperaba, ni tampoco se dio el incremento en algunos de los indicadores, porque algunos analistas señalaban que la pobreza extrema, por ejemplo, en Colombia en ese año iba a crecer del 9 al 19%, extrema, 20% de la población pobre extremo, o que la pobreza monetaria iba a aumentar del 35 al 42%, incluso algunos dijeron al 46%, porque el 42% fue el resultado final. La inequidad también aumentó en medio del impacto de esa pandemia. Pero todas estas cifras, su aumento fue inferior al que se esperaba en ese momento. ¿Por qué? Por una respuesta, una política contracíclica. Una política contracíclica activa, en donde yo recuerdo 170 decretos legislativos en sendas emergencias económicas. Más de 900 medidas se adoptaron en nuestro país como resultado de esa emergencia económica. Y esas medidas que se adoptaron o se adoptaron tenían distintos frentes de acción. Solamente esas medidas representaron 11% del Producto Interno Bruto dentro y fuera de presupuesto. Pero cuando uno entra en el detalle de en qué políticas y cuáles fueron, la primera de ellas respondía a lo esencial que nos condujo a tomar decisiones dolorosas en medio de la pandemia. Lo esencial que nos recoge aquí a todos es la vida, porque sin vida pues no hay oportunidades de desarrollo productivo ni económico. Y por proteger la vida, tuvimos que tomar esas decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles significaron entonces que en esta política contracíclica la primera prioridad debía ser la salud. Y la salud implicó entonces un esfuerzo muy importante en testeo o pruebas, en recursos financieros para el sector que dieron liquidez al mismo, en recursos financieros para el talento humano en salud, en infraestructura. Doctor Gómez, yo estuve hace poco en San José del Guaviare y allí pude comprobar el esfuerzo de inversión en infraestructura, por ejemplo, para atender lo que fue la pandemia del COVID-19, con recursos que no existían en unidades de cuidado intensivo. Y hoy el país está dotado, como nunca antes, en la proporción de unidades de cuidado intensivo. También implicó recursos para la vacunación, que todavía lo seguimos consiguiendo y seguimos adquiriendo. Y allí debo reconocer a la presidencia ejecutiva de Fasecolda, porque fue partícipe de ese esfuerzo como sector empresarial, y ustedes también, como presidentes de compañías, en acudir a un sistema o acompañar la vacunación masiva con el esfuerzo del sector privado. Eso fue definitivo, y ahora lo veremos. Pero el esfuerzo contracíclico no fue solamente en salud. Implicó también, en segundo lugar, un esfuerzo contracíclico en atender la característica de un país cuya mayoría de personas vive en la informalidad. Para todos los aquí presentes, enfrentar una pandemia es difícil, es complejo, sí, pero al final nuestra condición personal y nuestra capacidad de ahorro nos permite atenderlo. Para quien no tiene capacidad de ahorro, para quien vive del día a día y con el día satisface su necesidad básica, eso no es tan sencillo. Por eso era tan importante el énfasis en lo social. Giros extraordinarios en programas como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Adulto Mayor, Familias en Acción, entre otros. Crear un programa nuevo social como Ingreso Solidario, que hoy atiende 3 millones de hogares. Con esto lo que hicimos fue generar rentas básicas de emergencia para esas familias, que han sido determinantes de la condición actual de ellas. Y en tercer lugar, atender la necesidad en materia de generación de empleo. Y esa atención en materia de generación de empleo significó programas nuevos que no se habían probado en el país, un subsidio a la nómina, un subsidio a la prima,
que permitió proteger 4 millones de empleos en nuestro país. Líneas de garantía en crédito, y ahí entraron parte de ustedes en ese proceso, que permitieron a hoy tener colocados casi 31 billones de pesos de los 37 que dispusimos. Nadie creía que íbamos a hacerlo. Y que permitió llegar con líneas de garantía de hasta el 90% en sectores claves de la economía, sectores más afectados. Esto, entre otras, además, con una atención en un 93% a micro, pequeñas y medianas empresas. El esfuerzo, entonces, contracíclico ha sido definitivo para enfrentar lo que hemos vivido. Ese esfuerzo del 11% del PIB ha mitigado el impacto económico de la pandemia. No obstante, la pandemia deja heridas y deja cicatrices. 8 años perdidos en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra la inequidad y en el propósito de generación de empleo. Y esos 8 años perdidos nos llevan también a otro efecto. Ustedes recordarán que en 2018 con el presidente Iván Duque iniciamos este esfuerzo, incluso dialogado con los sectores productivos en la dirección de un país pro iniciativa privada, pro desarrollo de negocios, pro desarrollo empresarial. Y pusimos de presente que íbamos a avanzar en ese camino, con medidas distintas. En diciembre del 2019, Colombia tenía la tasa de crecimiento más alta para economías de su tamaño en toda América Latina. Teníamos el resultado fiscal, el mejor resultado fiscal en 8 años. Superávit fiscal primario, después de 7 años que no se conseguía. Colombia, por primera vez en 15 años, mejoraba en los indicadores de competitividad a nivel internacional. Enero y febrero, crecimiento por encima del 4. Y llegó la pandemia. Esa pandemia, con estos costos, implicó un mayor déficit fiscal, más de 3 veces. Del 2.7 a 7.8. E implicó que después de haber estabilizado la deuda pública en el 50% del PIB, se llegue a más allá del 62% del PIB en deuda pública. Cuando uno enfrenta una pandemia, enfrenta menor PIB, menores ingresos, menor recaudo tributario, más gasto social, más gasto en reactivación y recuperación económica. Es inevitable, no existe otra salida. Colombia aumentó entonces casi 15 puntos porcentuales su deuda pública respecto del PIB, pero otros países aumentaron más. Estados Unidos aumentó 19, el Reino Unido aumentó 18. Pero somos un país de ingreso medio y tenemos que entender esa realidad. Eso es lo que nos llevó en el marco fiscal de mediano plazo de nuestro país, en julio de este año, a decir Colombia enfrenta 3 desafíos simultáneos. Nunca en un marco fiscal se había señalado una tríada de desafíos, ni se había hablado nada más allá distinto de las cifras de crecimiento y quizá fiscales. Primer desafío, el desafío de lo social. Y lo pongo de nuevo de presente. Porque sin sostenibilidad social no habrá crecimiento económico. Sin sostenibilidad social no habrá recuperación en lo fiscal. De eso no nos podemos eximir, ni como sector privado, ni como sector público. Segundo desafío, el desafío fiscal, sin duda. Teníamos que hacer o enviar un mensaje de tranquilidad, de ordenamiento, de ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, sin ahorcar la reactivación económica y sin ahorcar el propósito social. Y en tercer lugar, teníamos el desafío de la reactivación económica. ¿Cómo vamos en ese desafío de la reactivación económica? Lo primero es que según los indicadores, por ejemplo, de movilidad en Google, nosotros ya estamos en niveles de prepandemia y vamos rápidamente para arriba. Allí se nota claramente una recuperación casi que en B pequeña. Estamos viendo también en demanda de energía no regulada, que es un indicador líder de activación de la economía, también una recuperación a niveles de prepandemia. Las expectativas de los consumidores siguen también al alza. La confianza, hoy se publica, sigue al alza del consumidor. La confianza comercial, la mejor en 41 años en la historia del país. Y la confianza industrial, una de las 2 mejores en la historia también de nuestro país. Quiere decir que hay una recuperación interesante. Y en esto ha sido protagónico el esfuerzo que desde Salud se ha venido haciendo en vacunación. Porque sin vacunación masiva tampoco hay reactivación económica. Con dosis única
o con primera dosis, hoy tenemos 27 millones de colombianos, el 77% de la población. Y con doble dosis o dosis única, es decir, cubiertos plenamente, casi 18 millones de colombianos hoy, 52% de la población objetivo, es decir, de la meta que nos habíamos propuesto. Este es un mensaje muy importante, y es un mensaje muy importante que tampoco puede llevarnos a descuidarnos, como decía ayer el ministro Ruiz. Tenemos que ser conscientes de que debemos seguir teniendo los protocolos con cuidado, sin ahorcar reactivación y con la convicción de que estamos en el camino adecuado de esa vacunación masiva como fundamento de la reactivación segura. Pero simultáneamente también, y hace unos 20 días, se publicaron los resultados del índice de seguimiento económico, de la actividad económica del DANE, para el tercer trimestre. Ustedes saben que no tenemos información de PIB para el tercer trimestre, pero sí los indicadores. Ya esos indicadores muestran que el resultado va a ser superior a nuestra estimación de marco fiscal de mediano plazo. Están mostrando indicadores también con valores en nivel de prepandemia en nuestro país, que de darse de aquí a continuación el mismo nivel de actividad económica, pues casi que con seguridad vamos a crecer por encima del 6%. Y muchos analistas ya hacen cuentas. Algunos hablan del 8, del 7, algunos hablan más del 9% como crecimiento para todo este año 2021. Creo que con esto hay un mensaje de optimismo y un mensaje también de que tenemos un resultado o un resultado inesperado positivo para nuestro país. Por eso ya los indicadores de estos mismos analistas que mostré al inicio tienen esa senda, una senda de recuperación, una senda de crecimiento. Niveles de PIB por encima, como ya lo dije, del marco fiscal de mediano plazo, tanto en el nivel como en la variación con respecto al trimestre del año inmediatamente anterior. Y con una característica, que esto no es solamente rebote, porque hay mucha gente que señala, eso es solo rebote. Claro que hay rebote, pero además de rebote hay rebote, pero contra el 2019. El primer semestre del 2021 Colombia crece 0.4% con respecto al 2019, es decir, contra un año en donde no teníamos una situación de pandemia. Con un muy buen comportamiento, tanto de esa tasa como de la tasa de crecimiento anual, comparativamente contra muchos de los países de América Latina, casi todos, y contra buena parte de los países de la OECD. El desafío, sin duda, es es empleo, o sea, no hay otro desafío. Aquí tendríamos que concentrarnos ya no solamente en el crecimiento que se va a dar, sino en cómo ese crecimiento genera empleo. Ese tiene que ser el desafío. Y especialmente, y con eso hago una invitación a ustedes, presidentes de compañías, el desempleo femenino y el desempleo juvenil. Allí tenemos que hacer un especial acento en lo que viene a continuación. Para animar ese crecimiento centrado en el empleo, fue que se propuso la Ley de Inversión Social. Y esa Ley de Inversión Social tiene instrumentos en beneficio del sector productivo y del propósito de generación de empleo. El primero de ellos fue pensado para la juventud, que se resume en esta frase de algún joven con quien estuve en una de las regiones del país haciendo el esfuerzo de regionalización y de socialización de la iniciativa previamente y de construcción de consenso. Ministro, yo no tengo trabajo porque no tengo experiencia laboral, pero no puedo acumular experiencia laboral porque nadie me da trabajo. Es un círculo vicioso. ¿Cómo lo empezamos a romper? Con este instrumento. Un incentivo donde el Estado cubre el 100% de los costos de seguridad social por un periodo de un año, y con ello buscamos que se vinculen jóvenes de 18 a 28 años. Pero fíjense la generosidad del joven. Ese mismo joven a continuación me dice, pero no queremos solamente un propósito de empleo para nosotros, lo queremos también para las mujeres, esas mujeres mayores de 40 años que perdieron su empleo, o adultos, o personas en situación de discapacidad. Y por eso, derivado de esa conversación, se creó también en la Ley de Inversión Social el mismo incentivo, hasta el 50%, y un poco más, si es una mujer la que se vincula, para cubrir esos costos de seguridad social. Y esto ya no es teoría, esto es con resultados.
Hoy tenemos más de 77.000 jóvenes que han obtenido esta oportunidad laboral. Por eso la meta de los 500.000 jóvenes y de los 250.000 adultos estoy seguro que se va a lograr. Lo segundo era atender ese tejido vulnerable de nuestra economía, de nuestro sector productivo, el micro y el pequeño empresario. Con el subsidio al empleo que se retoma, vamos a empezar a hacer todo el trámite de identificación de empresas a continuación, con el objeto de ir sabiendo cuáles son esas empresas beneficiarias de este subsidio, porque siguen afectadas con respecto a los resultados que teníamos en prepandemia, con foco en micro y pequeña empresa, y con un instrumento nuevo de activación del micro y el pequeño empresario para que se haga parte del régimen simple. Muchos microempresarios no conocen qué es el régimen simple, siguen el régimen tradicional. Y lo que queremos es que tengan la oportunidad de vincularse fácilmente al régimen simple, con un cambio adicional en esta ley, y es que elevamos el rango, el umbral del régimen simple de 80.000 VTs a 100.000 VTs, 3.700 millones de ventas. Y allí recogemos el 97% eventualmente de los micro y pequeños empresarios que hoy tributan ante la DIAN. Otros beneficios en el día sin IVA y otros adicionales. Con sector empresarial incluimos un beneficio, un plus adicional en el paro, para aquellos afectados por el paro. Con PAEF en mayo y junio, un beneficio en esos 2 meses, independientemente del tamaño de empresa. Y obvio, los beneficios propios de los 3 días sin IVA, que creemos son instrumentos de activación de comercio, de industria, en general también de servicios. Pensamos en los entes territoriales para flexibilizarles el acceso a recursos, en créditos de tesorería, en créditos de reactivación, en uso temporal de los excedentes de liquidez con destinación específica, en cofinanciar un sector tan importante en la construcción de equidad como es el transporte masivo, buscando con ello financiar los déficits operacionales hasta en un monto que se dieron como resultado del impacto también de la pandemia. Y a esto sumamos otros beneficios, como ampliar el concepto de obras por impuestos, para que llegara a territorios con carencias de infraestructura, también a territorios con carencias en atención de necesidades básicas. Reducciones o facilidades de pago en materia impositiva para personas jurídicas y naturales, para aquellos que se vieron afectados o agravados como resultado del impacto de la pandemia. Facilitar el acceso a los recursos de regalías, donde hay una oportunidad también de inversión y de reactivación económica. Por eso el mensaje de Moody's en el día de ayer no es un mensaje menor, es un mensaje muy importante para nuestro país. Moody's reafirma la calificación de la deuda de largo plazo en moneda extranjera de nuestro país, en el Baa2, un nivel por encima del grado de inversión, pero además hace un cambio adicional, y el cambio de la perspectiva negativa a perspectiva estable, lo cual es una ratificación en ese nivel. Y cuando Moody's, y tuvimos varias conversaciones para presentar en qué estábamos como país, hace el planteamiento, lo hace con 3 argumentos. El primero es gracias a ustedes. La capacidad de este país, con su institucionalidad, de construir consensos. Porque los colombianos, sí, podemos enfrentar momentos difíciles, los enfrentamos como resultado del paro, pero creo que también somos capaces de enfrentar y tener la capacidad de construir esos acuerdos de país alrededor de los cuales seamos capaces de enfrentar las necesidades del mismo. Acuerdos además que, como dice Moody's, han sido efectivos para enfrentar el impacto de una pandemia. En segundo lugar, y ese es un valor muy importante, reconoce la institucionalidad. Y hoy el sector empresarial, según las más recientes encuestas, es el número 1 de las instituciones que reconoce el país. Eso, entre otras, además, es muy importante para lo que viene de aquí en adelante en nuestro país, de seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad. Y en segundo lugar, Moody's dice, reconoce también haber tenido la capacidad de aprobar medidas fiscales que permiten en el mediano plazo estabilizar la deuda pública. Eso buscaba la Ley de Inversión Social. Lograr un ajuste gradual ordenado de las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y generar también una reducción en el nivel de deuda pública al orden de un 61 o 62%. Eso hace parte también de eso que señala Moody's. Y finalmente, reconoce algo en donde ustedes también son protagónicos, reactivación económica, que hemos sido capaces como nación de activar nuestra economía. Y creo que ese reconocimiento
no es nada distinto a lo que yo decía al inicio, descubrir o reconocer aún más la dosis de resiliencia que ha tenido nuestro país y particularmente nuestro sector empresarial para enfrentar el impacto de esta pandemia. ¿Qué sigue ahora? Creo que sigue un énfasis en sostenibilidad. Sostenibilidad social, sostenibilidad empresarial, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad también en el orden fiscal. ¿Y qué sigue ahora para un sector como el sector asegurador? Lo primero es que reconocer que a pesar del COVID vemos una evolución positiva en la emisión de primas, una evolución positiva en el gasto per cápita en seguros y en buena medida por mejoras en el desempeño macroeconómico que se han venido dando en el pasado. Luego de aquí en adelante también será un anticipo de un mejor desempeño y en general por una demanda en el sector que es adicional. Primas emitidas hasta por 30 billones de pesos en ese 2020, pero con avances que hay que verlos en esa perspectiva. Solo entre 2007 y 2019 se ha duplicado la emisión de primas en nuestro país, a precios constantes. Y también la penetración ha crecido entre el 2007 y el 2019 en por lo menos 60 puntos básicos. Es una industria que ha tenido un mejor comportamiento. Y esto además en línea con un cambio en la propia industria. Una industria que hoy responde a nuevas estrategias. Usted lo decía, cambio climático, por ejemplo. A nuevos avances desde la perspectiva tecnológica. Y queremos que desde la Ley de Mercado de Capitales ese sea otro instrumento de activación de esta renovación en lo tecnológico. Que ha tenido además la capacidad de promover mecanismos de inclusión. Yo creo que también ese es un instrumento valioso en lo que viene a continuación de este sector. Y hay que seguir haciendo la tarea en esa dirección, porque todavía hay países que nos llevan una ventaja. Es el caso de Brasil, por ejemplo, o es el caso de Chile. Y ese mecanismo de inclusión puede ser una forma a través de la cual lograr. También con una capacidad de innovación en el producto asegurador, en los seguros paramétricos más allá de los seguros agropecuarios. También en la capacidad de llegar con productos a poblaciones de bajos ingresos, que creo que es importante hacerlo. Seguros también con coberturas temporales, que pueden ser valiosos alrededor de nuevas economías que hay hoy en el mercado, particularmente economías colaborativas. Y un énfasis también en criterios de ambiente, de sostenibilidad y de gobierno, ESG, en la gestión de las inversiones. Creo que eso habla de una industria que está también en un proceso de mejoramiento, de recomposición y de fortalecimiento. Ya lo dije, eso no significa ni escondemos el vaso medio lleno, los retos que tenemos por delante. Los retos de una industria con baja penetración aún, que tiene países hoy por encima de nosotros, como Chile o como Brasil, casi que en algunos casos duplicándonos, y sobre lo cual pues tenemos un desafío. Y para eso tiene que ser el esfuerzo regulatorio que construyamos mancomunadamente. En segundo lugar, una alta dependencia aún en esos seguros obligatorios. Y no podemos seguir dependiendo solamente de seguros obligatorios. Creo que hay que hacer un énfasis especial en la construcción de esa cultura aseguradora en nuestro país, lo cual supone esfuerzos, como lo decía antes, en educación financiera. Y también con brechas en regulación prudencial, en temas de presentación, de revelación de información basado en estándares internacionales. Allí también tenemos un reto por delante. Justamente en respuesta a eso es que hemos venido avanzando en la construcción de la política pública que se ha venido elaborando desde este sector. Avances regulatorios significativos, por ejemplo en los temas de modificación de definiciones de patrimonio técnico, siguiendo los estándares de Solvencia II, creo que ese es un avance importante. En la flexibilización también del régimen de inversiones, en mejorar temas de gobierno corporativo, en ampliar también los canales de comercialización, usando la red, especialmente red en doble vía, en la reglamentación de temas de la renta vitalicia inmobiliaria. Creo que hay avances importantes, pero sobre todo existe ya una hoja de ruta en una política pública que se incluyó desde esa política pública de sistema financiero, desde el 6 de octubre del 2020, con trabajo de la URF y del Ministerio, y en donde definimos conjuntamente 74 acciones,
y 68 recomendaciones adicionales de la misión del mercado de capitales, que señalan el norte sobre el cual transitar en el mediano y largo plazo, buscando dentro de ello modernizar el sector asegurador. ¿Y qué prevé eso? Esto tiene que prever, en primer lugar, el acceso a seguros inclusivos. Yo insisto sobre ello, porque creo que ha sido el éxito, por ejemplo, de una nación como Brasil. Microseguros, seguros masivos, muchos más canales de comercialización y desarrollo de productos, más educación financiera y más tecnología. Un énfasis también en la administración de los riesgos ambientales. De hecho, con crédito público estamos en este momento muy comprometidos en esa dirección, en avanzar, en acompañar todo el tema de riesgo medioambiental como parte, por ejemplo, del esfuerzo de APPs, de alianzas público-privadas. Y ahí estamos dando un avance muy importante en esa dirección. En fortalecer la regulación prudencial, en más capacidades regulatorias al gobierno, de tal manera que simplifiquemos un poco la tarea en materia regulatoria. Esto se traduce dentro de la ley financiera, o ley del mercado de capitales, en algunos asuntos puntuales. Primero, queremos un sector asegurador mucho más resiliente, con un enfoque basado en gestión de riesgos, no tanto un enfoque basado en reglas de regímenes de reserva o de márgenes de solvencia. Queremos un régimen especialmente basado en la gestión del riesgo. Quisiéramos tener también mucho mayor nivel de transparencia en materia regulatoria. Eso se logra también a través de la ley de mercado de capitales, definiendo también lo que es la actividad aseguradora y los asociados para mejorar los mecanismos de supervisión, para proteger también al consumidor. Y finalmente, mecanismos regulatorios para la inclusión y la adopción de tecnología en seguros. En la oferta de seguros paramétricos, en la oferta de nuevas modalidades en materia de seguro. Y quiero ahí un apoyo. Usted lo señaló, apoyo en lo regulatorio. Acepto el apoyo. Pero necesitamos en este momento, antes que eso, apoyo en el tránsito de la ley. Esta ley tiene las complejidades propias de una ley que necesita un gran ejercicio de pedagogía en nuestro país. El doctor Miguel Gómez también viene del mundo de la pedagogía y necesitamos a Fasecolda mucho más, yo sé que ya lo ha hecho, mucho más comprometido en ese esfuerzo pedagógico de cuál es la importancia y el valor de la ley del mercado de capitales. Y lo mismo a nivel de entidades, para que el ciudadano entienda que esta realmente es una norma que va en la dirección primero de la inclusión. Esto no beneficia a un particular. Esta es una ley realmente que beneficia al ciudadano en inclusión productiva, en inclusión en este caso en el sector asegurador. Es una ley que también moderniza y facilita enormemente la regulación, la supervisión, que para un sector como el sector asegurador permite que no haya tanto detalle en la micro reglamentación desde una norma, sino que la norma señala el gran rumbo y tenemos unas capacidades regulatorias para facilitar el curso del propio sector. Esto, repito, entre muchos otros asuntos. Por eso es tan importante lo que tenemos a continuación. Cómo facilitar esa convergencia a estándares internacionales en regulación prudencial, cómo proteger a los consumidores, cómo promover la inclusión, la sostenibilidad, la adopción de innovaciones. El resultado de esto tiene que ser un marco normativo alineado a los estándares internacionales, los de Solvencia II, los de la NIF 17, como usted decía. Tiene que ser también un sector asegurador mucho más dinámico, inclusivo, con mayor adopción de tecnologías, más penetración. Y tiene que ser un sector asegurador con un gobierno corporativo fortalecido y adecuado al manejo de esa gestión de riesgos, que no lo que señalaba anteriormente. Lo que sigue de aquí en adelante, apreciados amigos, tiene que ser lo que hemos logrado hasta este momento multiplicado a la N potencia. Es decir, mucho más trabajo articulado, sector productivo, en este caso sector asegurador, sector público, en este caso sector de Hacienda y crédito público, trabajando juntos en beneficio de un ciudadano.
donde haya más inclusión, como ya le dije, mejores normas en gobierno, donde haya modernización y cumplimiento de esos estándares internacionales de la regulación prudencial, y donde logremos, después de este camino de reactivación, y ahora hablo de la reactivación en general, una economía que crezca este año por encima, muy por encima del 6%, y un 2022 muy por encima del 4.3%, pero que esto no sea lo único, sino una economía que retorne a niveles de pobreza extrema y monetaria, incluso inferiores a los que teníamos en la pandemia. Y lo mismo en inequidad. Y que avancemos significativamente en la recuperación del empleo para demostrarle al mundo por qué lo que dice Moody's realmente tiene absolutamente toda la razón. Y que el mundo sepa que este país enfrentó una pandemia con heridas y con cicatrices, pero que salió de la pandemia una vez mostrando la casta, la berraquera y la resiliencia que significa estar en un país que ha enfrentado muchas dificultades, que esta no será la única, pero que sí será una de la cual saldremos muy exitosamente. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, señor ministro, gracias por su intervención. En realidad que muy oportunas sus palabras y muy complementarias también a la intervención que realizó el doctor David Colmenares. Muy bien, queremos agradecerles al panel. Doctor Miguel, ¿quiere desarrollar algunas palabras en este momento? ¿Le parece? Sí, señor. Perfecto, entonces vamos a escuchar al doctor Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, para finalizar este panel. Bueno, mientras hacemos la transición a la mesa y a poder invitarlo a un almuerzo, señor ministro, yo quería contarles una historia personal mía. Cuando yo era joven, o sea, hace mucho tiempo, el ministro era un bebé. Era más joven, sí, era más joven. Y yo no soy graduado de la Universidad del Rosario, pero el entonces rector de la Universidad del Rosario me ofreció la decanatura de Economía de la universidad. Y llegué a la universidad. Ustedes saben, cuando uno no es de un alma mater, pues siempre es una especie como de mosco en leche, porque siempre lo miran diciendo, no, este no pasó aquí por el claustro, y en el Rosario la tradición pesa muchísimo, y formar parte de esa cultura rosarista, pues es algo que marca a la gente con una impronta indeleble. Y llegué a la decanatura y había dos estudiantes que habían sido elegidos como colegiales. El sistema de gobernanza del Rosario es un poco especial. Los estudiantes, los mejores estudiantes, pues son seleccionados y son ellos los que finalmente eligen el rector. O sea, es una forma de democracia meritocrática bien interesante, me parece a mí. Y además muy antigua. O sea, mucho antes de que hubiese instituciones democráticas y filosofía democrática en las universidades, en el Rosario pues ya existía. Y entonces había dos estudiantes que servían como secretarios académicos de la facultad. ¿Qué tenían que hacer? Pues ayudan con las notas, están pendientes de que los profesores vengan a clase y tienen pues unas responsabilidades que, siendo ellos todavía estudiantes, pues son importantes y los distinguen de los demás. Uno de ellos es hoy en día el rector de la Universidad del Rosario. El doctor Cheine era mi colegial cuando yo era decano de Economía de la facultad. Y el otro colegial es el señor ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Entonces, tengo buena espalda, hermano. Pero buena espalda, buena. Entonces, pues lo conozco ahí sí, como dirían las tías bogotanas, desde que era chiquito, ¿no? Desde que él era chiquito. Y verlo en una
una carrera tan exitosa en un tiempo tan breve, habiendo pasado por la rectoría del CESA, por la rectoría de la Universidad del Rosario, por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ahora por el Ministerio de Hacienda, pues la verdad me parece a mí que señala un derrotero de carrera pública no solo sobresaliente, sino además con un potencial de crecimiento todavía por esperar. O sea, este techo de aquí se le queda pequeño, señor ministro, se le queda pequeño a usted y usted creo que va por muy buen camino y sin duda haber tenido que enfrentar una situación tan extrema como la que hemos tenido que vivir, pues es una demostración de toda su capacidad. No sé cómo vamos con la instalación, Ingrid, no veo, pero yo no veo ahí dónde sentarme. A nosotros nos toca de pie, ¿no? Nos va a tocar. Ah, vale. Entonces, quería hacer este comentario porque la verdad, cuando lo escuchaba decía, Dios mío, pues, qué lejos llega la gente buena, ¿no? O sea, un sendero de excelencia desde pequeño. Y pues sí, esta sociedad también reconoce la excelencia. Todo eso que se dice, que aquí todas las cartas están marcadas, no. Era el mejor estudiante de la facultad. Luego, pues que el mejor estudiante de la facultad sea hoy el ministro de Finanzas, pues me parece que es como debe ser. Así es que debe ser la vida, ¿no? Los premios tienen que ser para los mejores y creo que en eso él lo está demostrando. Entonces, creo que con esta transición vamos a pasar y tendríamos, ministro, vamos a invitar pues a un diálogo muy desprevenido con los presidentes de las compañías y con los representantes de las reaseguradoras sobre temas que son de actualidad para el sector asegurador. Muchas gracias, ministro.